En el presente video conversaremos sobre los contratos. Nuestro Código Civil define el contrato como una especie de convención en el artículo 1133. El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. La expresión contrato nos viene del latín contractus, que significa convenio. Materia de contratos, el llamado sistema formalista de contratación, según el cual para que surgiera un contrato era necesario el cumplimiento de una determinada formalidad y el pronunciamiento de determinadas palabras rituales en los contratos verbales, la redacción de un escrito en los contratos escritos y la manifestación de la voluntad de las partes no era suficiente. El contrato en Roma es la única figura capaz de producir o crear obligaciones, y para celebrarlo era necesario el cumplimiento de determinadas formalidades. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, este rígido formalismo primitivo va atenuándose, transformándose las formalidades en otras. El surgimiento mismo del contrato real es una prueba más de esta evolución, cuando se admite la simple entrega de la cosa para perfeccionarlo. El contrato constituye una especie de convención, puesto que involucra el concurso de las voluntades de dos o más personas, conjugadas para la realización de un determinado efecto jurídico. El contrato regula dentro del negocio jurídico, ya que es un instrumento más apto y más frecuente utilizado por las personas para reglamentar sus relaciones económicas y pecuniarias. Tiene efectos obligatorios, siendo el contrato el resultado de la libre manifestación de voluntad de las partes contratantes. El contrato es fuente de obligaciones y constituye una de las principales fuentes de ellas, quizás la que engendra mayor número de relaciones obligatorias. No hay duda de que es una figura desencadenante de derechos y deberes, de comportamientos y conductas. El contrato, cualquiera que sea su figura concreta, ejerce una función y tiene un contenido constante, y es el de ser el centro de la vida de los negocios jurídicos. Es el instrumento más práctico para regir más variadas finalidades de la vida económica, que implican la composición de intereses inicialmente opuestos. Aquí tenemos diferentes clasificaciones de contratos: unilaterales, bilaterales, sinalagmáticos, perfectos, imperfectos, gratuitos, onerosos, conmutativos, aleatorios. Por esta clasificación nos daremos un paseo en un próximo video. El artículo 1141 del Código Civil dispone las condiciones requeridas para la existencia del contrato, y estas son tres: el consentimiento de las partes, el objeto que puede ser materia de contrato y la causa lícita. La ausencia de uno de estos elementos produce en principio, y de acuerdo a la doctrina clásica, la inexistencia o la nulidad absoluta del contrato, que puede ser invocada por cualquiera de las partes. La incapacidad de una de las partes o la existencia de algún vicio del consentimiento produce la nulidad relativa del contrato, la anulabilidad del contrato, acción que solo puede ser intentada por la persona afectada por la ausencia de alguno de estos requisitos. La capacidad de las partes y los vicios del consentimiento no tienen la misma naturaleza. En efecto, la capacidad de las partes es un elemento extrínseco al contrato, que debe existir antes de su formación. En cambio, los vicios del consentimiento se producen en la etapa misma de la contratación, en el momento de la formación del contrato, por lo cual son un elemento intrínseco del contrato. La representación legal es aquella que le confiere directamente la ley a las personas que tienen incapacidad de obrar. Está la representación voluntaria, es aquella que nace de una manifestación de la voluntad del representado, que confiere facultad al representante de inmiscuirse en sus negocios mediante un acto denominado poder. Si hablamos de contrato, tenemos que hablar de la capacidad, y la podemos definir como la medida de la aptitud
de las personas en relación con los derechos y deberes jurídicos. También tenemos que hablar del consentimiento, y es el acuerdo de voluntades para crear obligaciones. Es una manifestación de voluntad deliberada, consciente y libre, que expresa el acuerdo de una persona respecto de un acto externo ajeno. El artículo 1160 del Código Civil venezolano establece que los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellas, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad y el uso de la ley. El error lo define el Código Civil en su artículo 1146. Aquel cuyo consentimiento haya sido dado a consecuencia de un error excusable o arrancado por violencia o sorprendido por dolo puede pedir la nulidad del contrato. El dolo es definido como el error provocado por las maquinaciones o actuaciones intencionales de una de las partes o de un tercero a fin de lograr que la otra parte se decida a contratar. Con acierto se señala al dolo como una maquinación o una actuación destinada a producir un error en el otro contratante, y este es un error provocado. La violencia tradicionalmente se ha definido como violencia, toda coacción de tipo físico o de tipo moral destinada a obtener el consentimiento de una persona a fin de que celebre un determinado contrato. La violencia como el dolo constituyen un hecho ilícito. La víctima tiene dos opciones: la nulidad del contrato y la acción por reparación del daño causado. Para la formación de los contratos se necesitan conversaciones previas entre las partes, la oferta por parte de una de ellas y la aceptación de ambos. Y por último, el perfeccionamiento. El contrato de arrendamiento es uno de los más utilizados a nivel mundial. Dichos contratos son una herramienta jurídica. Sus orígenes datan desde la época romana, con sus transformaciones hasta nuestros días. Hechos en papel, en ellos está presente la voluntad de las partes y el consentimiento para la previsión de nuestro futuro.